Vamos a presentar la propuesta que hemos realizado, el Círculo de Podemos Renta Básica. Antes de presentar la propuesta en sí, me gustaría comentar muy brevemente, porque todos lo sabemos, pero me gustaría llamar la atención sobre la situación económica y social que tenemos actualmente en nuestro país. Como bien sabéis, 1 de cada 4 personas en activo está en paro, apenas la mitad de ellos reciben prestación, solo la mitad de los jóvenes encuentra trabajo y esto obviamente tiene unas consecuencias dramáticas en nuestra sociedad. Tenemos más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y lo más grave de todo es que tenemos 1 de cada 3 niños, 2.300.000 niños por debajo del umbral de la pobreza. A mí, sinceramente, me da vergüenza vivir en un país que permite estas condiciones. Si de mí dependiera, yo creo que un gobierno sensato lo primero que tendría que hacer es poner todos sus esfuerzos en resolver este problema. Y sorprende que hay muy pocas propuestas que propongan realmente resolver este problema. La solución, si yo le preguntara seguramente al presidente del gobierno cuál es la solución que me propone a este problema, es el crecimiento económico y la recuperación vía el empleo. Pero esto, hoy en día, aún suponiendo que se pudiera conseguir, estamos hablando de años, sino de décadas. La gente no puede esperar tanto. Y además, es probable, muy probable, que el empleo no se vuelva a recuperar jamás. Y es más, es incluso probable que el desempleo no baje, sino que aumente. Y os voy a explicar muy brevemente por qué. Os voy a poner solo un ejemplo, es el tema del desempleo tecnológico. Esto es un proceso que lleva ocurriendo desde la revolución industrial prácticamente, pero que en los últimos años se está acelerando muchísimo. La destrucción de los empleos gracias a la tecnología, debido a la tecnología. Por ejemplo, los coches autónomos, aquí tenéis el coche autónomo de Google, que conduce solo, no tiene ni siquiera ni volante ni pedales, tú le dices dónde quieres ir y te lleva. Me podéis decir que Google es una empresa un poco peculiar, pero es que todos y cada uno de los fabricantes de coches está trabajando en coches autónomos. Mercedes, Audi, Nissan, General Motors. Mercedes tiene una cosa que es todavía más perjudicial para lo que estamos hablando, que es un camión autónomo, un camión que se conduce solo. En esta imagen promocional de Mercedes veis que el conductor del camión está muy contento, disfrutando de su iPad mientras el camión conduce solo. Todos y todas sabemos que esto no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que este señor estará en la cola del paro. Y esto que está ocurriendo con los coches está ocurriendo y va a ocurrir cada vez más con todos los ámbitos. La tecnología está destruyendo empleo a un ritmo muchísimo más rápido del que podemos recuperar. Entonces, necesitamos una solución y necesitamos urgentemente desvincular la renta, por lo menos los ingresos básicos para garantizar la existencia, de lo que sería el empleo. Y esto precisamente es de lo que trata nuestra propuesta. Como bien ha comentado antes Raquel, Jorge Moruno, que es miembro del Consejo Ciudadano, no ha podido venir, pero nos ha remitido un excelente escrito sobre la renta básica y precisamente a este respecto dice: el problema no es que un ingreso garantizado desincentive la búsqueda de empleo, el problema es estar obligado a buscar un empleo que no existe. Este es el gran problema. Si realmente el derecho al trabajo estuviera garantizado, como se supone que está según nuestra Constitución, no tendríamos que reclamar una renta básica. Pero como no existe empleo, necesitamos otra solución. Es muy importante, insisto sobre ello, porque es fundamental aceptar una verdad que muchos no quieren aceptar. La mayoría de los empleos que se han destruido no se van a recuperar. Y muchos de los empleos existentes van a desaparecer. Hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice que el 47% de los empleos existentes están en grave riesgo de automatización. Si tenemos los problemas que tenemos con un 20 y pico % de paro, imaginaos con un 60% de paro. Es imprescindible una solución más allá de la recuperación del empleo si es que ésta se llega a producir algún día. Entonces,
Desde el Círculo Podemos Renta Básica nosotros hacemos una propuesta, es una propuesta que viene a recoger ideas que han venido de muchos lugares. Como probablemente sabéis, existe la Basic Income Earth Network, que es una red a nivel mundial de asociaciones dedicadas a la renta básica, de la cual es la sección española, es la red Renta Básica, de la cual Daniel Raventós es presidente. Ellos han hecho un excelente estudio de la renta básica en España, que ahora explicaré algún detalle. Nosotros nos hemos basado en parte esto, añadimos algunas cosas, también nos hemos apoyado en los compañeros de Marea Básica. Entonces, ¿en qué consiste esta propuesta? Como bien ha dicho Raquel, se trata de una renta básica ciudadana e incondicional. ¿Qué significa esto? Renta es un sueldo, es un dinero que paga el Estado, ciudadana quiere decir que lo paga a todos los ciudadanos y residentes legales, incondicional. Y esto es básica, perdón, me he dejado el básica, muy importante. Básica quiere decir que es suficiente para cubrir las necesidades básicas de vivienda, manutención, etcétera, es decir, en el umbral de la pobreza, que actualmente está en 645 euros al mes, y incondicional. Incondicional es el aspecto más controvertido de la renta básica, pero es absolutamente fundamental. ¿Por qué la renta básica tiene que ser incondicional? ¿Por qué hay que darla a todo el mundo? Muy sencillo, porque la renta básica tiene que ser un derecho universal. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como nuestra Constitución dicen que todas las personas tienen derecho a una vida digna, y en nuestra sociedad el derecho a una vida digna solo se puede conseguir si uno cuenta con una fuente de ingresos. Por tanto, de esto debería deducirse, y no debería ser objeto de discusión, que si todo el mundo tiene derecho a una vida digna, todo el mundo debe tener derecho a una garantía de ingresos, a unos ingresos mínimos que le permitan subsistir y tener unas condiciones de vida material garantizada. Aparte de esto, aparte de que la renta básica debería ser un derecho humano, y esto es de lo que se trata, la renta básica tiene enormes ventajas. Las enumero rápidamente. En primer lugar, la renta básica elimina completamente la pobreza. Esto es muy importante. Si la renta básica se establece en el umbral de la pobreza, y es para todo el mundo, quiere decir que automáticamente nadie deja de percibir menos que el umbral de la pobreza. Elimina la pobreza por completo. Además, la renta básica reduce enormemente la desigualdad. Actualmente en España tenemos un índice de Gini que está en el entorno de un 0,36, que, para que os hagáis una idea, está a la cola de Europa. Es, por ejemplo, comparable al de Letonia. Si aplicáramos la medida que nosotros proponemos de renta básica, el índice de Gini se pondría al nivel de Finlandia o de Noruega, en el 0,24. Reduciría enormemente la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres. Además, tiene otras ventajas muy considerables. La renta básica reduce la criminalidad. La mayoría de los crímenes, sobre todo los pequeños crímenes, se producen por absoluta necesidad. Si tú le garantizas las condiciones materiales a la gente, el índice de criminalidad bajaría sin ninguna duda. Y otra condición importantísima, la renta básica mejora enormemente el poder de negociación de los trabajadores. Se supone que un contrato de trabajo es un contrato que firman dos partes libremente, pero poca libertad puede haber cuando una de las partes, que es el empresario, tiene las condiciones de vida garantizadas y mucho más, y la otra parte tiene dos opciones: o acepta las condiciones que te están poniendo encima de la mesa o se muere de hambre. Eso no es negociar en libertad. Y la renta básica, precisamente, podría garantizar a todo el mundo unos ingresos que le permitirían decirle a alguien que te está proponiendo unas condiciones de trabajo denigrantes: esto no lo acepto. Y después, otro aspecto muy importante, la renta básica mejora la economía, sobre todo la economía local. Si todo el mundo tiene poder adquisitivo para comprar los productos básicos, pues el pequeño comercio, los pequeños locales, mejoraría muchísimo sus beneficios, digamos.
Llegamos al kit de la cuestión. ¿Cómo financiar la renta básica? Muchísimos estarán de acuerdo en que es muy importante garantizar que todo el mundo tenga unas condiciones de vida dignas, pero la gran pregunta es ¿cómo se financia? Nosotros proponemos una vía de financiación que, como decía antes, está basada en la propuesta de Daniel Raventós, Jordi Arcarons y Lluís Torrents, que consiste básicamente en una renta básica aparejada a una reforma del IRPF, una reforma del impuesto de la renta de las personas físicas, que básicamente tiene tres puntales principales. En primer lugar, la renta básica se concede, como hemos dicho, a todo el mundo y no paga impuestos, está exenta. En segundo lugar, se eliminan todas las reducciones y deducciones. Luego explicaré un poquito más en detalle por qué se hace esto. Y en tercer lugar, se aplica, en el caso que tenemos ahora, se aplica un tipo único, también podría ser un tipo progresivo, pero se aplica un tipo único del 46% en la primera etapa. Entonces, ¿esto qué efecto tiene? Ahora lo voy a explicar en detalle mediante esta gráfica. Esto que veis aquí está sacados los datos del estudio que comentaba, está hecho sobre una muestra de 2 millones de declaraciones de la renta reales y está organizado los ingresos de la población desde los que ganan menos hasta los que ganan más. Aquí, a la izquierda, tendríamos el 10% que gana menos, que estamos hablando de personas que declaran unos ingresos de unos 150, 200, 300 euros al mes. Absolutamente lamentable. La siguiente decila, el 20%, el 10% siguiente, no están mucho mejor, porque como podéis ver, están por debajo del umbral de la pobreza. Luego tenemos una gran masa de población que tiene, digamos, unos ingresos medios, unos ingresos en el entorno de unos 10, 15.000 euros anuales. Y luego tenemos, obviamente, pues las clases más ricas. Aquí tendríamos el 2% más rico y obviamente esta gráfica no lo recoge, pero hay gente que se sale completamente de la gráfica y sería varios pisos para arriba. Como veis, la distribución es completamente desigual y además lo más importante de todo es que tenemos muchísima gente, como decíamos antes, por debajo del umbral de la pobreza. Si aplicamos la fórmula que os acabo de explicar, es decir, a todo el mundo le damos la renta básica y al mismo tiempo sobre el resto de ingresos aplicamos un tipo del 46%, lo que ocurre es esto, y esto es muy importante. Con la renta básica sale beneficiado el 70% de la población. Esto es muy importante, porque con una ayuda condicionada puedes ayudar a una pequeña parte de la población, pero con la renta básica puedes ayudar al 70%. Como decía antes, tú das la renta básica a todo el mundo, de manera que el que no recibe nada, automáticamente recibe la renta básica, 645 euros al mes. El que recibe, por ejemplo, un mileurista, tiene que pagar este 46% de impuestos. Se quedaría con 550, pero también recibe la renta básica que no paga impuestos, con lo cual, fijaos bien, el mileurista, en lugar de pagar impuestos, tiene un impuesto negativo como aproximadamente del 15%. En lugar de 1.000 euros, ganaría 1.150 euros. La renta básica ayuda a todo el mundo que tiene unos ingresos bajos o medios. Como decía antes, hasta el 70% de la población sale beneficiado con la medida. Naturalmente, como os podéis imaginar, a partir de cierto umbral de ingresos la cosa se invierte. Una persona que, por ejemplo, gane 5.000 euros al mes, sueldo considerable, tiene que pagar este 46% de impuestos, con lo cual le quedarían unos 2.600, 2.700, también recibe la renta básica, con lo cual le quedarían al final unos 3.000 y pico, que no está nada mal, estamos hablando de unos impuestos de un 30% aproximadamente, y obviamente una persona que gane muchísimo más, por poner una exageración, una persona que ganase 100.000 euros al mes, esa persona la renta básica no le sirve para nada porque tiene que pagar muchísimo más de impuestos. Pero es que es exactamente de lo que se trata. Hay que hacer aquí un inciso muy importante. En el Estado español, lo que es los trabajadores asalariados pagan impuestos exactamente igual en las mismas cantidades, en los mismos porcentajes que en el resto de Europa. Y sin embargo, en España se recauda un 7% menos que la media europea. ¿Por qué? Porque los ricos
pagan muchos menos impuestos que la media de los ricos europeos. Por un lado, el sistema fiscal no es nada progresivo y por otro lado hay muchísimos mecanismos, por todos conocidos, que permiten a los más ricos evadir parte del pago de sus impuestos. Como consecuencia, ya digo, la recaudación está por debajo, muy por debajo, 7 puntos por debajo de la media europea. Entonces, con esta propuesta, con esta medida y con estos datos que os he dado, la recaudación adicional, que es en realidad el coste neto de la renta básica, sería de 35.000 millones, un 3,5% del PIB. Esto quiere decir que todavía estaríamos 3,5 puntos por debajo de la media europea de recaudación. En cuanto a la implantación, nosotros proponemos no hacer fases. Esto ha sido una cosa que ha sido objeto de debate. De hecho, la ILP, que presentó la Iniciativa Legislativa Popular, presentaba una fase inicial que era una renta condicionada a no tener ingresos o a tener pocos ingresos. Nosotros hemos tenido mucho debate y hemos llegado a la conclusión de que no es necesaria esta fase inicial, porque la renta básica es una medida muy sencilla de aplicar. Realmente solo hay que hacer una reforma fiscal en las condiciones que hemos dicho, similares, y automáticamente podríamos dar la renta básica. Y el coste sería muy bajo, como he explicado. Lo que sí que tenemos en cuenta para poder ajustar bien la medida es introducir dos etapas. Una primera etapa con una reducción de cuantía. Esto significa que en los hogares con más de una persona la cantidad de la renta básica se vería reducida en función del número de personas que viven en el hogar. ¿Por qué? Porque hay unos gastos comunes, alquiler, agua, luz, que se tienen en cuenta. Por ejemplo, la OCDE tiene una escala, que es la que hemos utilizado, para reducir esta cuantía de la renta básica. Pero insisto que eso sería una primera etapa. Una vez comprobado que la renta básica funciona, es efectiva, que la recaudación es suficiente, se pasaría a la segunda etapa con una cuantía completa. Y como decía, esto tiene un coste neto. Muchas veces habréis oído decir en los platós de televisión, se dicen muchas barbaridades sobre la renta básica, que si cuesta tantos cientos, miles de millones. Eso es, si tú coges y multiplicas la renta básica por el número de personas, pero como he explicado antes, un rico no va a recibir la renta básica, tiene derecho a la renta básica, pero lo que va a pagar de impuestos va a ser superior a lo que va a pagar de renta básica, por tanto, en la práctica no lo va a recibir. Entonces, el coste real de la renta básica es únicamente de 35.000 millones de euros, un 3,5% del PIB, es decir, todavía tendríamos margen de sobra si es que queremos llegar a la media de recaudación europea. Es un coste realmente muy bajo. Ya voy acabando, quería comentar un par de cosas importantes. En Podemos, como muy bien sabréis, la renta básica entró con muchísima fuerza en el programa para las elecciones europeas. Se podía leer: derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo, como mínimo del valor correspondiente al umbral de la pobreza. Es decir, una renta básica ciudadana incondicional. Después, como sabéis, en las elecciones autonómicas no se ha presentado una renta básica, sino que se ha presentado una mejora de las rentas mínimas de inserción. Tengo que decir que esto es lógico, porque desde un programa autonómico no se puede proponer una renta básica. Tal como he explicado, esto hay que hacerlo a nivel estatal, porque sencillamente las autonomías no tienen recaudación ni autonomía suficiente para hacer esta medida. Entonces, ahora estamos en el debate de si la renta básica debe o no incluirse en el programa para las elecciones generales, que es precisamente la propuesta que nosotros hacemos. Una cosa muy importante, renta básica o renta mínima de inserción. La renta mínima de inserción es una renta condicionada a tener pocos ingresos y condicionada a estar buscando trabajo. Ya hemos dicho antes que esta condición de estar buscando trabajo en realidad es una condición draconiana, porque mucha gente no va a encontrar trabajo nunca. Entonces, nosotros pensamos que una renta básica es una medida muy sencilla de aplicar, que mejoraría enormemente no solo las condiciones de la población más necesitada, como una renta de inserción, sino del 70% de la población que recibe menos ingresos. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es una iniciativa ciudadana
en Podemos. Las iniciativas ciudadanas, como sabéis, están en el portal de participación. Hay varias muy interesantes. Es un mecanismo realmente excelente de democracia interna dentro del partido. Tengo que decir, y me duele decirlo, pero tengo que decir que tienen un defecto importante, y esto se está hablando mucho los grupos que hemos presentado iniciativas ciudadanas, y es que necesitamos un 10% de inscritos, pero el censo de inscritos no se actualiza desde que se empezó a inscribir la gente en Podemos. Hay muchísima gente que está completamente inactiva y cuenta dentro de este censo. Entonces, inscribirse en Podemos es muchísimo más fácil que en cualquier otro partido, no hace falta una cuota y hay muchísimas cuentas inactivas. Esto nos perjudica mucho porque yo estoy convencido de que si se tuviera en cuenta el censo real, la gente que ha entrado en los últimos 3 meses, por ejemplo, ya habríamos superado el margen de este 10%. Pero en cualquier caso, nosotros tenemos esta propuesta en el portal de participación, en participapodemos.info, se puede acceder y se puede votar esta propuesta, y si alcanzamos este 10% que comentaba, se celebrará un referéndum interno en Podemos para decidir si la renta básica ciudadana incondicional se incluye en el programa para las elecciones generales. Un último tema que quiero comentar. Antes he comentado las ventajas de la renta básica. Quiero comentar también muy brevemente los inconvenientes de los subsidios, porque es muy importante. Los subsidios tienen muchos problemas. Reducen, pero no pueden nunca eliminar la pobreza, precisamente por la diferencia que tienen con la renta básica, porque al ser condicionados siempre va a haber gente que necesite esa ayuda y no la reciba. Muy importante, estigmatizan al receptor. Una persona que tiene que recibir una ayuda económica primero tiene que pasar por un enorme calvario, un proceso burocrático, tiene que desnudarse delante de la administración, tiene que demostrar que es pobre, que no puede valerse por sí mismo y tiene que humillarse ante la administración para que le concedan una ayuda paupérrima. Es realmente vergonzoso. Solo benefician, como he dicho, a una parte de la población, mientras que la renta básica, repito, beneficia al 70%. Son injustos, porque precisamente por estar condicionados y por muchos otros motivos, porque se dan en unas zonas sí y en otros no, hay gente que recibe estos subsidios y hay gente que no, lo cual es injusto. Con la renta básica esto no pasa porque todo el mundo la recibe. Y además, lo más importante de todo, los subsidios son tremendamente ineficientes. Os pongo aquí este ejemplo. En España hay una miríada de ayudas económicas, desde las becas comedor y las ayudas que dan los ayuntamientos a pagar la luz, el agua, el gas, etcétera, a, por supuesto, los subsidios de desempleo, los PIRMIs, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de planes para los desempleados, ayudas de maternidad, etcétera. Después hay un aspecto muy importante que nunca se menciona y antes he hecho referencia. La agencia tributaria no da subsidios ni da dinero, pero sí que perdona muchísimo dinero. Hay una serie de reducciones de la cuantía y deducciones de la cuota que, en definitiva, es dinero de los impuestos que la agencia tributaria te perdona. Y atención, estas reducciones benefician sobre todo a aquellos que más tienen. De hecho, en las últimas decilas de renta, en las decilas más altas, los ricos, los que tienen más ingresos, tienen por deducción unas deducciones mayores que el importe de la renta básica, y en las últimas decilas mayores del doble del importe de la renta básica. Es decir, con 12 millones de personas que están en la pobreza en España, le estamos perdonando al 10 o al 20% más rico de la población, le estamos perdonando el doble de una renta básica. A mí esto me parece completamente demencial, permitidme que os lo diga. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es muchísimo más sencilla. En lugar de tener todas estas agencias dedicadas a dar ayudas, que cada una actúa por su parte, que cada una tiene unos gastos de gestión enormes y que además las ayudas a unos llegan y a otros no, y llegan a los que más tienen y no llegan a los que menos tienen, en lugar de esto, lo que nosotros proponemos es una cosa muy sencilla. Se da la renta básica a todo el mundo, y al mismo tiempo se ponen unos impuestos verdaderamente progresivos, de manera
que garantizamos que todo el mundo recibe lo que necesita y que todo el mundo que tiene unos ingresos por encima de lo necesario paga sus impuestos. Una pregunta que siempre se hace es, vale, esto está muy bien, pero si le damos dinero a todo el mundo, nadie va a querer trabajar. A ver, en un país con las tasas de desempleo que tenemos, esto debería ser lo último que nos preocupara. Debería preocuparnos muchísimo más que la gente coma a que la gente se tumbe a descansar. Pero es que realmente la gente quiere trabajar, está dentro de nuestra naturaleza. Nadie se va a tumbar toda su vida, eso es patológico. Realmente, además, muy importante, la renta básica incentiva a trabajar más que los subsidios condicionados. ¿Por qué? Porque los subsidios condicionados están condicionados a que no aceptes un trabajo. Si tú aceptas el trabajo, pierdes el subsidio. Por tanto, si uno tiene un subsidio de 400 euros y le ofrecen un trabajo a tiempo parcial de 400 euros, hay que ser muy tonto para aceptarlo. Trabajar por el mismo dinero que me están dando. Pero en cambio, con la renta básica esto no ocurre, porque si uno recibe 645 euros de renta básica, que no le van a quitar pase lo que pase, puede aceptar un trabajo aunque sea de 2 horas al día. Permite el reparto del trabajo y permite sencillamente tener un mínimo garantizado. A partir de ahí la gente puede mejorar sus condiciones de vida. Y acabo ya con la conclusión. Muy importante. La renta básica no es dinero gratis para todos, ni tampoco es únicamente un subsidio para los que más lo necesitan. La renta básica ciudadana incondicional es un sistema muy sencillo, pero cuidadosamente calculado para que los ricos paguen más impuestos, las clases medias paguen menos y la inmensa mayoría de la población tenga garantizadas, por fin, una vida digna. Recordad, con la renta básica, el que no tiene nada pasa a ganar 645 euros al mes. El que gana 645 euros al mes pasa a ganar casi 1.000 euros al mes. Y el que gana 1.000 euros al mes pasa a ganar 1.150 euros al mes. Yo sé que esto suena a utopía, sé que suena a un sueño imposible, pero pensad que también un día fue un sueño imposible acabar con la esclavitud, o la jornada laboral de 40 horas semanales, o el mes de vacaciones pagadas. Todas las barbaridades que se dicen hoy en día de la renta básica se dijeron sobre todas estas medidas. Será imposible, será el caos, no será posible. Lo mismo debe ocurrir con la renta básica. La renta básica debe convertirse en un derecho conquistado por la gran mayoría social. Desde aquí invito a todos y a todas los inscritos en Podemos a que entréis en el portal de participación, en participapodemos.info, y votéis por esta propuesta. Una propuesta que beneficiaría a la inmensa mayoría de la población con un coste muy, muy reducido. Recordad, la renta básica convertiría a España en el primer país del mundo en erradicar la pobreza y está a nuestro alcance. Muchas gracias.